Muy buenos días, hermanos y amigos que nos escuchan. Yo soy el pastor David Anglada de la Iglesia Cristiana Tiempo de Decisión. En la mañana de hoy, nosotros vamos a hablar acerca del espíritu de conquista. Ese va a ser el tema del mensaje que vamos a compartir el día de hoy. Y como muchos de ustedes de nuestra congregación van a reconocer, precisamente recientemente estuvimos viendo este tema, el tema del espíritu de conquista, y lo comenzamos a ver en este libro que tengo aquí, que se titula Cabeza y no cola, de nuestro hermano Daniel Chipola, y es un libro que estamos comenzando a ver como iglesia, lo vamos a ver completo como iglesia, todos juntos, y lo que vamos a hablar hoy no tiene que ver con lo que habla el libro, pero ciertamente fue muy inquietante, muy iluminador para nosotros el empezar a reflexionar acerca de lo que es el espíritu de conquista, lo que es tener una actitud de conquista. Lo contrario a este espíritu de conquista, esta actitud de conquista, es tener una actitud de preservación, de cuidarse a uno mismo. Es totalmente lo contrario que el conquistar. Nosotros en la historia del libro, y tal como lo dice la palabra, lo estuvimos viendo con la historia de Josué y Caleb. Esa historia en donde Moisés envió a 2 espías, entre los cuales estaban Josué y Caleb, y fueron a explorar la tierra prometida. 10 de los espías llegaron con un reporte muy desalentador y con un espíritu de autopreservación, con mucho miedo, temiendo que el lugar que estaba lleno de gigantes, que era un lugar difícil según ellos para poder conquistar, temiendo que eso les costaría la vida. Por el otro lado, Josué y Caleb, como ustedes recuerdan, dijeron no, sino que este es el lugar que Dios nos ha dado y nosotros nos lo vamos a comer como pan. Y ese es el espíritu de conquista. Y el espíritu de conquista se demuestra a veces de esa manera, como lo acabamos de ver allí, pero también se demuestra de otras maneras. Y hoy quiero ver juntos, todos nosotros, que veamos 7 ejemplos de las Escrituras en donde se muestra este espíritu de conquista. Vamos a ver estos ejemplos y al ver estos ejemplos queremos siempre recordar que la conquista de la cual estamos hablando nunca se trata, en el caso de nosotros, en el siglo en que vivimos, en los tiempos que vivimos, no se trata de ir a conquistar una tierra, como tal vez lo fue en los tiempos de Josué y Caleb y de Moisés, sino que en este caso es la conquista del corazón, del espíritu, de la vida de aquellas personas que aún no han conocido a Jesucristo. Dios quiere usar nuestras vidas, usarlas con su poder, teniendo un pueblo que está dispuesto, que no está con una actitud de autopreservación, sino con una actitud tal como la que tuvo Jesús, una actitud de conquista, una actitud que Dios puede ver, que Dios puede utilizar para a través de nosotros llegar a la vida de aquellos que aún no lo han conocido a Él. Ese es el territorio que queremos siempre conquistar. Pero bueno, ya no vamos a hablar hoy acerca de las historias que vamos a continuar viendo en el libro de Cabeza y no cola. Quiero que veamos otras historias que nos van a recordar otros aspectos de este espíritu de conquista. Las primeras 4 ejemplos que les quiero dar son mujeres de la Biblia. Y realmente el Espíritu Santo sé que me ha dirigido a hacerlo de esta manera. Quiero empezar con la historia de Rahab o Rahab, dependiendo de la versión bíblica en donde usted lo lea. El día de hoy yo voy a estar leyendo desde la Nueva Versión Internacional. La historia de Rahab está en Josué, el capítulo 2. Yo voy a leer del versículo 1 al 13. Dice así: Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Pero el rey de Jericó se enteró de que 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje:
echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Pero la mujer que ya había escondido a los espías le respondió al rey, es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer a la hora de cerrar las puertas de la ciudad y no sé a dónde se fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den alcance. En realidad, la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí secaba. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que lleva a los vados del río Jordán. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos Sihón y Og al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios, de dioses tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Hasta allí vamos a leer. Muchos de ustedes conocen la historia. Precisamente los espías le prometieron a ella que salvarían a ella y los que estuvieran con ella en su casa, y así lo hicieron cuando el pueblo de Israel vino a la conquista de Jericó. Y lo que llama la atención para el tema que estamos viendo el día de hoy son estos últimos versículos que acabamos de leer. En este caso podemos ver que Rahab tenía un reconocimiento de la voluntad de Dios y tenía un reconocimiento de cuán grande es Dios. Esto es importante porque sin reconocer que Dios es Dios, que Dios es un Dios grande, poderoso, no puede haber ningún espíritu de conquista. Para comenzar nuestras vidas, continuar nuestras vidas con una actitud de conquista ante todo lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas, es necesario reconocer cuán grande es nuestro Dios. Miren nuevamente las palabras de ella. Dijo, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Ella conocía la voluntad del Señor. También dijo que ellos estaban amedrentados y descorazonados porque ella sabía que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. El reconocimiento de Dios, de cuán grande y poderoso es el principio para poder comprender el espíritu de conquista, de acuerdo a cómo lo vamos a mirar el día de hoy. Yo no puedo tener una actitud de conquista, una actitud de que Dios deshará, destruirá las obras de Satanás que destruyen, que lastiman a las personas a mi alrededor por medio del sufrimiento innecesario, por medio de las enfermedades, por medio de la depresión, de la ansiedad, de las preocupaciones, del afán y de otras maneras de pensar de este mundo, de las violaciones, del dolor, de las guerras, del sufrimiento. En medio de todos los estragos que el príncipe de este mundo, Satanás, sigue haciendo con los seres humanos, porque los odia y los destruye, Dios nos tiene aquí, habiendo nosotros creído en Él, para que nosotros conquistemos de parte de Dios, seamos usados por Dios, para que Dios, el Espíritu Santo, conquiste los corazones de aquellos que en esta hora todavía están perdidos, aquellos que todavía no lo han conocido. Pero ¿cómo puedo yo acercarme a alguien para hacer una de las obras que vienen de parte de Dios si yo no sé que Dios es poderoso? Que Dios es más grande que cualquier Dios o cualquier creencia de este mundo. Que nuestro Señor Todopoderoso realmente así es Él. Él es todopoderoso. Bueno, Rahab
conoció la voluntad de Dios, sabía lo que quería hacer en ese lugar y sabía que era grande y poderoso para poder hacerlo. Al saber eso, ella negoció con los espías y ciertamente ella y su familia fueron librados del mal que vendría para ese lugar y ellas fueron parte de esta salvación que Dios trajo para su familia y para el pueblo de Israel que ahora conquistaría ese lugar. Este es el primer ejemplo que vemos el día de hoy. El segundo ejemplo lo vamos a encontrar en la historia de Ruth. Ruth, muchos de ustedes conocen la historia. Ruth tenía una suegra, su suegra se llamaba Noemí. Noemí perdió a su esposo murió, y también los dos hijos de Noemí, uno de ellos era el esposo de Ruth, murieron estos dos hijos de Noemí también. Y ellos se encontraban en Moab. Ruth era una moabita. Noemí era de Israel, era una mujer judía. Sin embargo, cuando mueren sus hijos, cuando muere el esposo y sus hijos, Noemí decide regresarse a su tierra. No había nada más para Noemí y ella estaba en una condición de extrema pobreza, por lo que se puede interpretar en la Escritura, y también de sufrimiento al sentir que Dios la había abandonado. Pero en medio de esto, Ruth expresa las siguientes palabras. Bueno, Noemí dice de esta manera, mira, en el versículo 15 del capítulo 1, mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. En Ruth podemos ver unas cualidades muy importantes. Ruth no había sido instruida como los israelitas en quién era Dios. Sin embargo, Ruth reconoció al verdadero Dios. Ruth también demostró una cualidad totalmente necesaria en la manifestación del espíritu de conquista, de una actitud de conquista espiritual en nuestras vidas, y es la actitud de la fidelidad. Mientras que la otra nuera de Noemí se fue con sus dioses, se fue a su nación, Ruth decidió quedarse con Noemí. Ruth decidió no solamente quedarse con Noemí, sino que declaró que se quedaría con Noemí y que se quedaría con el pueblo de Noemí y que se quedaría con el Dios de Noemí. El reconocimiento y el valor, darle una valorización a lo que es el pueblo de Dios. Darle una valorización a Dios, aunque uno no haya crecido en un hogar, hoy lo llamaríamos en un hogar cristiano. Aunque no hubiésemos nacido así, el ahora venir a un reconocimiento de que allí está la verdad, que en Jesucristo está la verdad, que en el pueblo de Dios, que en la iglesia de Él está la verdad, ahí puede verse claramente el espíritu de conquista. Yo no les conté el resto de la historia, tanto de Rahab como de Ruth. Muchos de ustedes ya las conocen. Si no, pueden leer esas historias allí en los primeros capítulos de Josué y también en los 4 capítulos muy cortos del libro de Ruth, un libro totalmente precioso. Pero hay algo muy especial que ocurrió con estas dos mujeres. Ninguna de ellas eran del pueblo de Dios. Ambas reconocieron lo que era de la voluntad de Dios. Rahab reconoció el poder grande de Dios para poder traer destrucción a un lugar y también traer salvación a un lugar. En el caso de Ruth, fue fiel a Noemí, a su suegra, pero también al pueblo de Dios y también a Dios mismo. Dios termina escogiendo tanto a Rahab como a Ruth para ser parte de la descendencia de donde saldría, de la genealogía de donde luego saldría Jesucristo. Ellas ambas terminaron siendo
tatarabuelas de Jesús, por decirlo de esta manera. Dios escogió a estas dos mujeres, tal es así que al comienzo del Evangelio de Mateo y de Lucas, donde aparecen las grandes genealogías de donde salen José y María, los papás de Jesús, a los papás terrenales de Jesús, es claro que Dios escogió tanto a Rahab como a Ruth para ser de esa genealogía. ¿Por qué? Porque fueron mujeres que ciertamente demostraron este espíritu de conquista, de fidelidad, de valentía y de escoger a Dios. Esas son dos mujeres excepcionales y podemos ver ese ejemplo. También quiero que miremos el ejemplo de otra mujer. La tercera mujer que vamos a ver hoy es una mujer que también muchos de ustedes han escuchado la historia y es Abigail. Abigail, y esta historia aparece en Primera de Samuel, capítulo 25. Yo voy a estar leyendo desde el versículo 18. Pero Abigail tenía un esposo, un hombre muy malvado. Y este hombre, David, el que sería luego el futuro rey David, cuando todavía no lo era, David le había estado en los lugares donde vivía este hombre, lo había tratado con respeto, había un cuidado de los trabajadores de este hombre, y en un momento David le pide un favor a este hombre. Sin embargo, este hombre rechazó totalmente y se burló ante el pedido de ayuda que David le hizo para él y para sus hombres. Y David tomó la decisión de ir a ese lugar y destruir ese lugar totalmente. En medio de esto, la esposa de ese hombre, Abigail, decide intervenir. Decide ser muy diligente, y esta es una cualidad que vamos a ver en este momento. Decide ser muy diligente para asegurarse de que esa destrucción no llegase al lugar donde ella estaba. Y al hacer esto, ella salvó a todos los que estaban allí. Y dice así, desde el versículo 18, Primera de Samuel 25, desde el versículo 18. Sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, les dijo a los criados, adelántense que yo los sigo. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de esto. Montada en un asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. David recién había comentado, de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de este tipo para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice. Que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra. Se arrojó a sus pies y dijo, Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable, le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió, pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos, tan cierto como que el Señor y usted viven. Por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre los criados que lo acompañan. Yo le ruego que perdone el atrevimiento de esta servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción.
Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted que es de esta servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. Qué maravilloso el espíritu de esta mujer. Ella fue diligente, se movió inmediatamente, asumió la responsabilidad de su esposo y en cierto sentido asumió la culpa y la responsabilidad de las acciones de su esposo. Se expuso humillada y en actitud de arrepentimiento, aunque ella no había sido la que había cometido esta falta contra David. No solamente eso, sino que ella también le profetizó a David, declarando lo que era de la voluntad de Dios, lo que terminaría ocurriendo con el rey David. Nuevamente vemos que en el espíritu de conquista está esta idea de que la persona con esta actitud conquistadora es una persona que sabe lo que es de la voluntad de Dios. Por lo tanto, en total confianza se mueve. En este caso, no solamente se ve lo que vimos anteriormente, esa fidelidad que vimos, por ejemplo, en Ruth, aquí apreciamos esa gran diligencia de ella. Fue rápida, no esperó a que David subiese a atacar ese lugar, sino que se encontró con él en el camino y allí humillada llevó todos estos presentes de los cuales disfrutaron David y todos los que andaban con él. Mire cómo continúa diciendo la historia. David le dijo entonces a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor Dios de Israel me ha impedido hacerte mal, pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no lo habría quedado vivo a Nabal ni uno solo de sus hombres. Tan cierto como que el Señor vive. Dicho esto, David aceptó lo que ella le había traído. Vuelve tranquila a tu casa, añadió. Como puedes ver, te he hecho caso, te concedo lo que me has pedido. Cuando Abigail llegó a la casa, Nabal estaba dando un regio banquete. Se encontraba alegre y muy borracho, así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Por la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y así murió. Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, exclamó: bendito sea el Señor que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal. El Señor libró a este siervo suyo de hacer mal, pero hizo recaer sobre Nabal su propia maldad. Entonces David envió un mensaje a Abigail proponiéndole matrimonio. Cuando los criados llegaron a Carmel, hablaron con Abigail y le dijeron: David nos ha enviado para pedirle a usted que se case con él. Ella se inclinó y postrándose rostro en tierra dijo: soy la sierva de David y estoy para servirle. Incluso estoy dispuesta a lavarle los pies a sus criados. Sin perder tiempo, Abigail se dispuso a partir, se montó en un asno y acompañada de 5 criadas se fue con los mensajeros de David. David después se casó con él. Podemos nuevamente ver en esta historia cuán grande, cuánto énfasis la Escritura le pone, el Espíritu Santo pone en la palabra al espíritu diligente de esta mujer. Esto no solamente es para las mujeres, además está decir esto es para todos nosotros, todos, grandes, pequeños, hombres, mujeres. Todos nosotros debemos ser personas fieles al Señor. Debemos reconocer la voluntad de Dios. Debemos ser valientes. Debemos nosotros también ser diligentes en todo donde vemos que Dios quiere poner su mano. El espíritu de conquista se manifiesta de esa manera. Se puede ver en una diligencia, hay una fidelidad, hay una valentía. Estas cualidades se ven claramente. El último ejemplo de las mujeres que les quiero dar está en la historia de Esther.
Y aquí no les voy a leer de esta historia, ustedes la pueden leer en casa. Esther es esta mujer que termina convirtiéndose en reina y en medio de toda esta situación, el pueblo de Israel que habitaba cautivo entre el pueblo del esposo donde vivía Esther, de este rey, estaba a punto de ser exterminado. Un hombre muy malvado llamado Amán había propuesto engañar al rey de tal manera que se hiciera un edicto, de que se hiciera una proclamación para terminar destruyendo al pueblo de Esther, que era el pueblo de Israel, a los israelitas que habitaban en ese lugar. La historia tiene muchos detalles, pero hay un momento muy particular y ese momento sí se los quiero leer y está en el libro de Esther, en el capítulo 4, en los versículos 11 al 16, y dice así: todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben, esto se lo dijo Esther a su tío Mardoqueo, quien la estaba tratando de ayudar. Todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley, la pena de muerte. La única excepción es que el rey extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle: no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. Y Esther precisamente hizo esto, apareció delante del rey, y muchos de ustedes ya conocen la historia. El rey la terminó perdonando, y Esther, en medio de eso, declara al rey las maquinaciones que este hombre Amán estaba planificando hacer, y cuando todo esto se descubre, entonces Amán se le ha dado muerte y el pueblo de los judíos queda salvo gracias a lo que Esther hizo en este momento. Es tremenda esta palabra cuando dice Mardoqueo a Esther: ¿quién sabe si no ha llegado al trono precisamente para un momento como este? Si Dios nos tiene en este momento de la historia, nos escogió a nosotros, los que vivimos este tiempo, los que vivimos en este tiempo lleno de una gran pandemia que ha afectado al mundo completo, los que vivimos en este tiempo de gran incertidumbre en lo que va a ocurrir en el mundo. Yo supongo que de aquí a unos 5 años, si todavía el Señor nos tiene aquí, en este lugar, el mundo va a ser totalmente diferente a como lo vemos ahora y absolutamente diferente a como vivíamos hace un año atrás. Estos son tiempos muy especiales, muy particulares. Por algo Dios nos escogió a nosotros, los que nos tiene vivos para este tiempo. Pero si Dios nos escogió, no nos escogió para que nosotros vivamos como querramos simplemente, sino que nos escogió para que cada uno de nosotros mostremos esta clase de valentía. La misma valentía de aún exponer nuestras propias vidas si fuera necesario, con tal de producir salvación, con tal de permitir que Dios traiga una salvación para aquellos que en este tiempo perecen. Muchos de nosotros, guiados por un espíritu de autopreservación,
vamos en este tiempo a querer evitar compartir con los demás. Y bueno, y el asunto del distanciamiento social y el de estar en cada uno en sus hogares es algo que le añade a eso. Y es algo que aunque tenemos que respetar, por el otro lado, también tenemos que considerar que Dios nos ha provisto muchas otras maneras, incluyendo la tecnología, para llegar a aquellos que no lo conocen. Hay muchos de ustedes que ahora finalmente se comunican más con su familia precisamente por este tiempo en que están. Hay otros que ahora han venido a otra manera de relacionarse con sus compañeros de trabajo y con sus comunidades. Dios simplemente espera de nosotros que teniendo esa actitud conquistadora, ese espíritu de conquista, nosotros no seamos personas débiles o miedosas, cobardes, que no nos atrevamos a hacer lo que sea necesario para que las personas en este tiempo escuchen la palabra del Evangelio del Reino de Jesucristo. Es necesario compartir el mensaje del Evangelio y es necesario hacerlo con valentía. La vida de muchas personas depende de que nosotros seamos valientes en hacer esta obra. Y esto lo podemos ver en el ejemplo de Esther. Todos estos ejemplos que hemos visto han sido de mujeres y han sido del Antiguo Testamento. Hay muchísimos ejemplos, tanto de otras mujeres como de otros hombres en el Antiguo Testamento. Ahora yo quiero darle 3 ejemplos más. Con eso vamos a terminar. Y todos estos los vamos a hallar en el Nuevo Testamento, ya cuando Jesucristo apareció en forma de hombre a presentarse ante este mundo. Muchos de ustedes recuerdan que al comienzo del libro de los Hechos, allá en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús, habiendo ya resucitado y estando a punto de ascender, le dijo a sus discípulos que ellos esperaran la promesa que el Padre les había dado de bautizarlos con el Espíritu Santo. Que cuando viniese el Espíritu Santo sobre ellos, ellos recibirían el poder para poder ser testigos, para poder ser mártires, representantes, testigos de Él en todos los lugares del mundo. Quiero leerles una historia breve que aparece en Hechos, el capítulo 8. Allí en Hechos, el capítulo 8, en el capítulo anterior, acababan de matar al primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. Este hombre que por su valentía no se quedó callado y le declaró a los religiosos judíos todo lo que ellos necesitaban oír de parte de Dios, porque Dios los estaba retando a que ellos se dieran cuenta que ellos siempre resistían al Espíritu Santo, siempre andaban buscando la religión y no buscaban a Dios. Esteban es apedreado y murió. Y en medio de eso estaba Saulo de Tarso, el dirigente de todos los que apedrearon a Esteban. Y dice de esta manera en Hechos el capítulo 8, desde el versículo 1 al versículo 4, voy a leer. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En ese pasaje nosotros podemos ver ese espíritu de poder y de conquista que vino a la iglesia con la llegada del Espíritu Santo. Cuando la iglesia fue bautizada con el Espíritu Santo, cuando los creyentes recibían a Jesucristo y recibían el regalo de Dios, el bautismo con el Espíritu Santo, se llenaban de poder, de atrevimiento, de valentía. Y curiosamente, lo que estaba ocurriendo en este momento, una gran persecución que hizo que cada uno tuviera que dejar sus naciones y esparcirse por otros lugares del mundo,
en cada uno de esos otros lugares del mundo, cada uno de ellos fue llevando lo que Dios les había dado ya. El evangelio, el mensaje de la buena noticia de que Jesucristo ha tomado el lugar de todos los pecadores, de que Jesucristo ofrece vida eterna, perdón para los pecados y también poder para una vida victoriosa que lo represente a Él. Ese mensaje fue llevado por todos aquellos que fueron dispersados. Este es un precioso ejemplo porque nos recuerda el tiempo donde estamos viviendo ahora. En este tiempo, nosotros estamos siendo tal vez no llevados fuera, pero llevados dentro de cada una de nuestras casas. Muchos ahora comparten mucho más dentro de sus hogares. Esa es la tierra que para muchos en esta hora necesitan conquistar. Hay matrimonios que necesitan ser afirmados y relaciones con los hijos que necesitan ser fortalecidas. Hay una enseñanza clara de Dios que tiene que venir de los padres a los hijos. Hay un amor que se debe demostrar. Hay una paz que solamente da Jesucristo que se tiene que manifestar en cada hogar. Por otro lado, hemos todos sido sacados de nuestra zona de confort, de nuestro lugar de aparente contentamiento para ahora ir a otra clase de trabajos o hacer cosas que son muy diferentes a lo que antes hacíamos. En medio de eso, el Señor nos estimula para que nosotros abramos nuestra boca, no nos quedemos callados y empecemos a compartir cada vez más, con valentía, con atrevimiento, aprovechando la situación presente de este mundo, donde muchos están muy dispuestos a querer escuchar una palabra que les dé esperanza y que no sea solamente motivacional, sino que sea una verdad. Y esa verdad está en la persona de Jesucristo y en su evangelio. Así que nosotros tenemos la oportunidad de también mostrar este espíritu de conquista, como la iglesia en los primeros tiempos lo demostró en medio de una gran persecución. Precisamente este Saulo de Tarso, Saulo, quien consentía y perseguía, consentía en la muerte de los primeros cristianos y también era el líder de los que perseguían a los cristianos, termina encontrándose con el Señor Jesucristo y aún su nombre cambia en medio de esto y ahora pasa a ser Pablo, el apóstol Pablo. Y el tremendo apóstol Pablo, un hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento inspirado por el Espíritu Santo y que sufrió grandes cosas con gran valentía en el Evangelio, es precisamente un gran ejemplo en el cual podemos ver este espíritu de conquista. Yo quiero mostrarles solamente uno de estos ejemplos y está unos capítulos más adelante en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, hay una historia donde Pablo, ahora predicando el Evangelio de Jesucristo, habiéndose cambiado totalmente al otro lado, Pablo estaba junto con otro varón de Dios, Silas, estaban en la cárcel, los habían metido en la cárcel por la causa del Evangelio de Jesucristo. Y escuchen lo que ocurre en esta historia. Voy a leer el capítulo 16 de Hechos, desde el versículo 25 al versículo 40. Ellos estaban en la cárcel y dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Eso es parte del espíritu de conquista. Hay un gozo que no depende de las circunstancias, depende del hecho de que usted tiene al Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Estemos en la cárcel o estemos libres. De todas maneras, estamos libres en Cristo. Estemos donde estemos enfrentando la situación que estemos enfrentando, el espíritu de conquista no solamente es valiente y es diligente y es fiel y tiene todas las cualidades que hemos visto hasta ahora, sino que también muestra un absoluto gozo en medio de cualquier circunstancia. Continúa diciendo aquí: entonces sobrevino de repente un gran terremoto
de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Era el trabajo en aquel tiempo de los carceleros de guardar a precio de su propia vida a los presos. Si los presos escapaban, el carcelero tenía que morir por no llevar a cabo su trabajo fielmente. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Quiere decir, si nos detenemos aquí, que Pablo y Silas, pudiendo escapar en ese momento, prefirieron guardar la vida de este carcelero, mostrar que la libertad de ellos no dependía de que las puertas de la cárcel estuvieran abiertas, así como el gozo de ellos no dependía de dónde estaban, de si estaban libres o estaban en la cárcel, sino que todo dependía de cuál era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era la salvación de cada una de las personas que estaban allí, y no la salvación porque salían de la cárcel, sino la salvación de sus almas porque no conocían a Jesucristo. Tal es así que este hombre responde a lo que vio que era más importante y hace esta pregunta. Él les pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo, le añado yo, con un gran espíritu de conquista, les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Qué era lo importante para hombres como Pablo y Silas? La salvación de todos aquellos que estaban alrededor de ellos. El espíritu de verdadera justicia. No un espíritu de preservación personal, no un espíritu de cobardía, no un espíritu de timidez, sino un espíritu valiente, que no se desesperó al momento de caer en la cárcel, sino que cantaban alabanzas al Señor, y que tampoco se desesperó viendo la oportunidad que supuestamente tenían de escapar de la cárcel, sino que jugaron de acuerdo a las reglas del juego, se quedaron tranquilos, se dedicaron a predicar la palabra, una familia entera se salva, aún se bautizan y todo, y terminan siendo honrados delante de estos magistrados que les terminan pidiendo perdón y los envían a sus casas. Y ahora terminan con un gran temor de ellos. Gracias a que la prioridad para Pablo y para Silas era la palabra de Dios, era la salvación de aquellos que estaban a su alrededor, ellos experimentaron la conquista de la vida de cada una de las personas que estaban en ese lugar. Tal es así que aún los presos, demás presos que estaban en ese lugar, también se salvaron
porque ninguno de ellos se escapó. Si se hubiesen escapado, los hubiesen perseguido para matarlos. Todos fueron salvos, unos de una manera, otros de otra. ¿Por qué? Porque había un espíritu conquistador, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de paciencia, lleno de valentía y de seguridad, con un claro entendimiento de cuál era la voluntad de Dios. Amados hermanos, ¿qué hemos visto hoy? Muchas cualidades que se pueden ver en este espíritu de conquista. Es fácil identificarlo. Jesús lo dijo bien: por sus frutos los conocerán. ¿Cómo conoceremos a aquellos de entre nosotros que sí viven o vivimos con un espíritu conquistador? Un espíritu que realmente viene de Dios mismo. Una actitud que honra realmente a nuestro Señor y al mandato que nos ha dado de llevar su mensaje y llevar la predicación del Evangelio del Reino a todas las naciones y a todas las personas en este mundo. Pero tengo un último ejemplo que darles. Y este es el gran conquistador de todos los conquistadores, Jesucristo mismo. Vimos los ejemplos de las mujeres, vimos el ejemplo de la iglesia que era esparcida y vimos el ejemplo de Pablo y de Silas. Ahora quiero que miremos un solo ejemplo de Jesucristo y quiero hacer este ejemplo simplemente con 3 pasajes breves que vamos a leer. El primero de estos pasajes se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 10. En Juan, capítulo 10, versos 14 al 18 y 27 al 30. Dice así, esto lo dijo Jesús. Juan 10, del 14 al 18 y del 27 al 30. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Jesús está diciendo que Él es el buen pastor, y lo es. Él está diciendo que ninguna de las ovejas de Él se perderá, que Él guarda las ovejas, más aún que su Padre guarda las ovejas, que el gran Dios Todopoderoso tiene el poder de asegurarse que ninguno de nosotros que hemos creído en Él seamos arrancados de su mano. Que todo lo que ocurre en nuestras vidas ocurre por voluntad de Dios. Que aun las cosas que no entendemos, aun en medio de ellas, Dios está en total control. Notemos que en este espíritu que Jesús muestra en esa ocasión, hay una declaración muy poderosa. Nada de eso que ocurriría porque Jesús moriría y resucitaría solamente por la justicia de Dios hacia él, sino que también había otro elemento importante. Jesús tenía la capacidad de entregar su propia vida y de volver a recibir esa vida. A Jesús, en otras palabras, no lo mataron. Él se entregó. No fue solamente un milagro el que lo resucitó. Él mismo resucitó su propia vida. Entonces, si nuestro Salvador tuvo ese espíritu conquistador, valiente, de entrega, protector de cada uno de nosotros, que ninguna de las ovejas que el Padre le dio se perdería, que Él entregaría su vida
y que Él decidiría cómo y cuándo sería eso, y que Él mismo, tal como lo había predicho los profetas, también tomaría su vida nuevamente al tercer día. Otro pasaje relacionado con esto está en Hebreos, el capítulo 12, versículos 1 al 4, y dice de esta manera: Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Aquí se nos deja ver que nuestro Señor se entregó. Que nuestro Señor no solamente se entregó, sino que se entregó con gozo, porque sabía lo que ocurriría con cada uno de nosotros cuando Él se entregara. Conocer el plan perfecto de Dios, mirarlo con gozo, entregarse a ese plan, aunque en ese momento lo que signifique sea una gran vergüenza. Eso es parte del espíritu de conquista. Nuestro Señor nos dice que pongamos nuestra mirada en Él, que seamos imitadores de Él, en la humildad y en la entrega que Él tuvo, porque en eso demostró su gran conquista. En Primera de Juan, capítulo 4, versos del 15 al 21, dice de esta manera: Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Perdón. Y nosotros, quiero leer desde este otro versículo, sí. Si alguien reconoce, que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Quiero terminar con este versículo que acabamos de leer, porque expresa lo más profundo, lo central del espíritu de conquista, de la actitud vencedora, de la actitud de conquista de los hijos de Dios. Y es lo siguiente: dice que nosotros en este mundo vivimos como vivió Jesús. Si yo puedo ver innumerables partes de la historia de Jesús, de lo que las Escrituras dicen de Jesús, y ver este espíritu conquistador del cual hemos hablado hoy más y más claramente en la persona de Jesús, y la Escritura dice que nosotros vivimos de la misma manera que Él vive, que nosotros podemos amar y amar a nuestros hermanos, amar a aquellos que creemos que serán nuestros hermanos también, porque el Señor los quiere alcanzar, aun si nuestros razonamientos, nuestra manera de pensar nos hace creer que algunos no creerán nunca o que serán difíciles para creer. Ese sería un pensamiento equivocado, porque totalmente cuando nosotros nos acercamos a las personas y les compartimos la verdad del Señor, es el Espíritu Santo el que puede tocar la vida de cada uno de ellos. Y el amor perfecto echa fuera el temor. Quiere decir que el temor
no puede prevenirnos a nosotros de amar. Si nosotros queremos demostrar el amor de Dios para las vidas que se pierden, recordemos que ese es el terreno para conquistar. Entonces debemos ser imitadores de Jesús, vivir tal como Él vivió, con total valentía, con total entrega, con gozo, reconociendo la voluntad del Padre y sabiendo que más allá de las obras que haremos, hay un potencial gigantesco y un destino precioso para todos aquellos a quienes nosotros les hablamos la palabra. No solamente para nosotros, sino para aquellos con quienes compartimos la palabra del Señor. En medio de este mundo difícil, en medio de este mundo lleno de pecado, el que hayan hijos con una actitud conquistadora, con un espíritu de amor, valiente, diligente, fiel al Señor, reconocedor de la voluntad de Dios y de cuán grande y poderoso es Dios para cambiar el corazón de las personas. Esas cualidades nos permiten a nosotros experimentar la conquista de la tierra que Dios quiere conquistar, que son los corazones que Él quiere ganar para Él. Pero Dios espera por ti y por mí que manifestemos este espíritu conquistador en este mundo, que no pongamos primero la preservación de nuestras vidas, la comodidad nuestra, o el cuidado o la supuesta salud o lo que sea nuestro, sino que por encima de cualquier cosa lo pongamos a Él y pongamos su evangelio. Y que de esa manera le permitamos al Espíritu Santo hacer una obra poderosa en los corazones a los cuales vamos a llegar. Hermanos y amigos, esto era lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Y en este momento nosotros vamos a orar. Y vamos a orar pidiéndole al Señor que todo obstáculo en nuestra mente, en nuestra forma de ser, en la manera en que hemos tenido el entendimiento espiritual hasta este momento, todo obstáculo para que se manifieste esta actitud conquistadora en nuestras vidas, la misma actitud que se vio en Jesucristo, sea removido todo obstáculo y nosotros vayamos adelante manifestando a nuestro Dios Todopoderoso que quiere salvarlos a todos, que quiere que todos vengan al arrepentimiento y que quiere traer un gozo para muchos. Y nosotros lo debemos creer. Nosotros amamos al Señor y amamos a nuestros prójimos, porque Dios primero nos amó a nosotros y nos alcanzó a nosotros los que ahora Dios está esperando que manifestemos este espíritu conquistador, porque Él nos quiere usar para llegar a muchos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos retas, Señor, no a producir algo que no está en nosotros, sino a manifestar algo que tú mismo has puesto ya en nosotros. Porque primero lo viviste tú, Señor. Viviste, demostraste lo que es con gozo mirar hacia adelante y ver el fruto de tu entrega. Que de la misma manera, Señor, cada uno de nosotros podamos mirar, Señor, el potencial que existe al nosotros entregarnos por completo a la tarea que tú nos has dado de predicar el evangelio en cada lugar. Padre, que en medio de la obra que estamos haciendo, en medio de todo lo que hacemos, muchas vidas se salven. Pueda venir una salvación muy grande para muchos y donde hay un dolor, una injusticia, un sufrimiento, una falta de perdón, todo eso sea reemplazado por las cualidades de tu reino, por el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fidelidad, Señor, la templanza y todas las cualidades que tú quieres manifestar en medio de aquellos que han confiado en ti, Señor. Padre, yo te pido que tú abras nuestros ojos espirituales para ver cada oportunidad que tú nos das cada día de manifestar ese espíritu conquistador que tú has puesto en nosotros, para manifestar una actitud que te refleje a ti, porque tal como tú eres,
así somos nosotros en este mundo. Señor, así confiamos en el nombre poderoso de Jesús. Y también en esta hora yo te pido por todos aquellos que al escuchar este mensaje, si quizás nunca te habían conocido, nunca habían entregado sus vidas a ti o se habían apartado de tu verdad, Señor, y en esta hora han decidido entregarse por completo a ti, Señor, que tú recibas la intención que viene de sus corazones y que tú transformes sus vidas, trasladándolos del reino de las tinieblas y moviéndolos al dominio, al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Un lugar donde hay perdón, donde hay liberación, donde hay salvación integral por completo en espíritu, alma y cuerpo. Un lugar donde, aunque estamos en este mundo, pertenecemos a tu reino. Un lugar de total confianza y paz, porque tú eres nuestro Señor y somos ovejas de tu prado, Señor. Gracias, Señor, que tú haces una obra de salvación en los corazones que deciden en este día creer en Jesucristo. Y en todos nosotros que hemos creído, Señor, tú nos llevas cada día a un mayor y mayor manifestación de este espíritu conquistador del cual nos has hablado hoy por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Lo declaramos así en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, les enviamos un fuerte abrazo a todos y nos conectaremos muy prontamente nuevamente.